De familia, ¿no? Entonces la ley 603, ahí encuentra, ¿no? Hasta dónde irradia, ¿no? La condición de víctimas, ¿no? En el numeral 2, ¿no? ¿No? Y también obviamente al cónyuge, ¿no? También al adoptivo, al testamentario, ¿no? Al heredero testamentario. ¿Por qué creen que deben ser consideradas víctimas esta cápsula de parentela, si vale? ¿Por qué? Como digo, por el caso de muerte, entonces ellos pueden realizar las denuncias y... Porque ya la necesidad de Porque llevan robado, llevan exacto. La familia, ¿qué es esto? Es el conjunto de personas que están vinculadas con Ya sea Es el núcleo de la sociedad. y tiene un tejido sensible, un tejido íntimo, ¿no? Sí, sí. En este caso un tejido sanguíneo, por afinidad, un lazo insoluble, ¿no? Y se encapsulan, ¿no? Por la víctima directa, por esta gama, ¿no? De la asociación. Por ejemplo, padre, madre, ¿no? O sea, incluso un padre puede llevar más el dolor que el propio hijo directamente, ¿o no? Sí. Cuando a mi hijo se le enferma, yo quiero la memoria de ¿qué? Un poco más. Ese es el tejido, ¿no? Sensible. Por eso es que en este rango, cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, ¿no? Cónyuge, hijo adoptivo, ¿no? Este heredero testamentario, también se considera por esta esencia natural, ¿no? De acuerdo al artículo 76, ¿no? Tarea entre familiares, si así no hacen, si quieren vean, ¿no? Hasta dónde abarca el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, ¿no? Se ve hasta los primos, tíos, abuelos, cuñados, yo qué sé, ¿no? A ver si alguien les responde a la próxima clase, si el bloqueo nos permite. Bien, vamos a lograr A las personas jurídicas los delitos que le afectan. las personas jurídicas son aquellas que tienen una constitución, ¿no? Sociedades, ¿no? Empresas, ¿no? Sociedades de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ese es el lugar. Bien. Hay actos jóvenes que en su fractura de un bien jurídico afectan a empresas jurídicas, ¿sí o no? A personas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, una explosión intencional provocada anexa, por ejemplo, ¿no? Afectará a la empresa, afectará a su patrimonio, afectará a su imagen comercial, etcétera, etcétera. Entonces, las personas jurídicas, o instancias jurídicas, o estamentos jurídicos, o entes jurídicos también se pueden considerar, ¿no? Número 4. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses. Vamos a hacer un primer paréntesis allá. Lastimosamente estas fundaciones, ONGs, voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Siempre les dije, ¿no? En la vida no hay generalidad, no hay, ¿cierto? ¿No? Como dice una golondrina, no hace verano, ¿no? Como les dije, hay buenos alumnos, malos alumnos, buenos docentes, malos docentes, buenos políticos, malos políticos, bueno, pocos políticos, bueno.
Dentro de estas asociaciones igual, ¿no? No es general, hay excepciones. Pero lastimosamente, pues estoy en paréntesis, ¿no? Saben que es un paréntesis, ¿no? Sí. Estas fundaciones ONG se han contaminado en cierta forma. Por ejemplo, yo fui consultor de inicio de Voces Libres, ¿no? Apoyé un tiempo a Mujeres de Fuego, ahora me enfrenté a Mujeres de Fuego, en Argentina, ¿no? Por esta organización, ¿no? Que a veces se contamina o se desvío de forma, ¿no? El espíritu de eso ¿o no? El trayo de que es, inclusive, el otro día tuve una audiencia en Tiquipaya, una cautelar, contra una mamá, donde van 4 ONGs contra la mamá. Y yo le dije al juez, con carácter previo, que se identifiquen, ¿no? Nosotros no nos conoce acaso, no nos conozco. Y no necesito conocerlo porque yo no soy la ley. La ley está bajo el manto y el bastón del juez. Y he solicitado al juez mediante secretaria que acredite su personería o acredite su condición de él. Y dice el artículo, ¿cuál es? A ver, lea de nuevo, escuché. El 4, doctor. Sí. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas. Tienen que demostrar que legalmente están constituidas o no. ¿A través de qué? De un acto de constitución, etc. Seguimos. En aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos. En esa constitución, ese ente, la manera que se llama la fundación, debe estar el objetivo y la naturaleza de su constitución. Por ejemplo, en defensa de los menores de edad, ¿no? En defensa de los adultos mayores, de los discapacitados, yo qué sé. Seguimos. Siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses. ¿Entienden? En ese caso, por ejemplo, habían 2 ONGs que defendían a la mujer. Yo dije, si defienden a la mujer, ¿por qué están contra la mujer? Explíquenos. Discúlpenme, ya me levanté ignorante. Diferentes responder. Hizo el juez, ¿no? Dijo, si no van a solventar lo que exige la defensa, voy a solicitar que por secretaría desalojen el despacho. Así demuestran. Pero lastimosamente, ¿qué sucede? Sigo en paréntesis, ¿sabes? No quiero meterme en problemas. No, ya me metí, pero muchas ONGs reciben financiamientos. Y a veces los financiamientos son por resultados. ¿Qué? No sé cómo se llama, ¿no? Es otro segundo paréntesis, como en la fiscalía o en el poder judicial. Mientras más condenas a una autoridad, es más productivo, absurdo. ¿Entienden, no? Bueno, yo sé que es sin absoluciones, pero en el marco de los conceptos, ¿no? Por eso soy un operador oscuro, ¿no? Entonces las ONGs, no voy a dar nombres, pero lastimosamente están deformando su objetivo, su puerto, ¿no? Su destino, ¿no? Social, si fuera el término. Y entonces van con una sola direccionalidad, ¿no? Acá, ¿no? Acá. En pleno juicio, lean en el 342 porque no se nos vaya a negrear. La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal. Ya, ¿qué sucede? En pleno desarrollo del juicio, yo voy con una mentalidad. Si soy acusador, estoy convencido, ¿no? De que había delito, había autoría, había responsabilidad. Si soy defensor, estoy seguro que no ha habido, ¿no? La responsabilidad penal. Pero si en el desarrollo del juicio objetiva idóneamente la realidad es inversa a mi posición, me deja entender, ¿no? Me demuestran que es culpable cuando yo pensé que era inocente, o a la inversa. Incluso la sabiduría del Código dice a los fiscales o a los actores particulares.
podrá retirarse la acusación incluso en pleno juicio. ¿Se entiende, no? Si el desfile probatorio me demuestra que es inocente el encausado, ¿voy a proseguir con la prisión? No. ¿Por qué? Porque mi objetividad, ¿recuerda que de la 72, no? Como Ministerio Público, me obliga a ser imparcial. Pero el juez no puede obligarme a que se retire, no está perdiendo el juicio. El juez o el tribunal, si encuentra que no hay responsabilidad, absolverá, pues no. Pero vean a dónde quiero aterrizar. Muchas veces estas ONGs, en el desarrollo del juicio, ya están en un escenario muy perdidoso y continúan con el rol de acusador. Y eso no va con la sintonía de justicia, ¿no? Entonces, estas ONGs, fundaciones o estamentos que acreditan legalmente su personalidad, el objetivo de su fundación, ¿no? El horizonte, ¿no? La vinculación directa en el caso, si demuestran ellos, sí pueden ser consideradas como víctimas. ¿Está bien? Hay muchas ONGs, ¿no? Voz Libre, Cuba, Luisa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos, jóvenes. ¿Verdad? Ojo, pregunta de examen parcial puede ser también esto, ¿no? Al Estado o a través de sus instituciones en los delitos que le afectan. Digamos qué tipología de delitos que afecta al Estado. Los que afectan al Estado. Estás respondiendo con la misma pregunta, ¿no? Los que afectan al Estado. Corrupción. Los delitos de corrupción, ¿no? Y los delitos de corrupción han sido encapsulados mediante qué ley? La ley 004, ¿no? Y si les interesa extender más su conocimiento, también la ley 1390 ha modulado algunos otros delitos. Bien. Entonces, si el Estado sufre una agresión, la ruptura de un bien jurídico protegido, sea el Federal Nacional, patrimonio histórico, yo qué sé, también puede constituirse, debe ser considerado como. Pero el Estado es un ente muy difuso, ¿no? ¿Quién representará al Estado? ¿Quién? ¿Quién? El Ministerio Público. No, el Ministerio Público es el ente de percepción penal, no puede ser juez y parte, ¿no? Las diferentes instituciones tienen sus ramas operativas del Claro, las instituciones tienen, pues, pero por ejemplo, si la universidad es la víctima del rector, es la víctima formal. La Procuraduría es el que se constituye, ¿no? Como víctima, pero es el Estado, ¿no? Y tenía algo de razón, ¿cómo te llamas? Tenías algo de razón antes, el Ministerio Público representaba al Estado, de la sociedad, pero desde que se ha creado la Procuraduría, ya no. El Ministerio Público solo representa a la sociedad y la Procuraduría al Estado. No se olviden eso, no se olviden, ¿ya? ¿Y qué tipología con sustancialidad afecta al Estado? Los delitos de corrupción. Ya saben, si les sirve esto, hablar también. Los delitos de corrupción que generan un grave daño al Estado son indescriptibles, ¿no? Pero ¿cuándo es ese grave daño? Cuando sobrepasa los 7 millones de bolivianos, ¿no? Bueno, en ese entonces era $1 millón, pero no debe ser mínimo. No sé, será, ¿no? 7 millones debe ser. Bien. ¿Hay algún inciso más? No. Entonces ya saben, ¿no? A quienes se consideran como víctimas. La pregunta puede ser denuncia, ¿no? La clasificación de víctima no puede denunciar. Les puedo decir amplifique, ¿no? Pueden amplificar o no.
jóvenes, la presunta víctima, está tratado de pero bueno, va a ser víctima para resolver esta es la presunta víctima. Porque si llamamos víctima y después resulta que es una acusación falsa, ¿qué hacemos? ¿Le decimos falsa víctima? ¿No? Bien, pero vamos a en otro sistema procesal penal, otro oral, la modulación de la ley 1173, la 843, etcétera, para ser considerada presunta víctima o víctima, debería existir una denuncia formal. Si la persona agredida por un delito, si no genera su denuncia formal o si no se constituye querellante, no tenía voz procesal, ¿entiendes? No podía exigir nada a la justicia. Era un ente inerte, ¿entiendes? Simbólico. Pero con la modulación de la ley 1173, la víctima, aunque no sea constituido querellante, en cualquier estado del proceso puede asumir su voz, tener voz. ¿Ya? Para ello vamos a ver el artículo 11. A ver. Artículo 11. Garantía de la víctima. La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no estuviera constituido en querellante. Es decir, puede intervenir en el proceso en cualquier parte. Denuncio, omito mi presencia y hay una acusación, puedo directamente, ¿no? Constituir un juicio, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso es parte de lo que dice, ¿no? Recuerdan que habíamos hablado, creo que era pregunta de examen, que líen o sintonicen o conecten, ¿no? Una garantía jurisdiccional con un derecho o figura procesal, ¿no? La víctima, ¿qué garantía jurisdiccional a qué artículo estaría conectada? ¿Alguien expresó? No, la víctima no tiene nada que ver con la presunción, sino la presunción de derecho sería como juez imparcial. más habilitado, ¿no? A ver, lean el 121. 121, parágrafo 2. A ver, el 121.2 de la Constitución, si no me equivoco. A mí, Constitución, ¿no? La víctima de un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Para la respuesta, ¿no? De la percusión penalógica, ¿no? 117, etcétera, ¿no? El derecho a la defensa, también como hay 115, 116, 109, ¿no? Esa era la respuesta. Bien. Entonces, ya la Constitución política establecía, y establece ahora, que la víctima debería ser oída, ¿no? Siempre debe ser oída. Aquí vamos a hacer un tercer paréntesis. ¿Por qué uno de los factores para que colapse el sistema procesal penal genere un desencanto en la sociedad, una indecidia, ¿no? Confianza, ¿no? En la justicia, era la fragilidad del instituto de notificaciones? ¿Me dejan entender? Si ustedes leen el artículo 121, establece que debe ser oída e informada antes de cada decisión, ¿no? Judicial. Pero ¿qué pasaba? Había un denunciante, se constituyó una víctima y no se la podía ubicar. ¿Se entiende? ¿Cómo le notifico? ¿Cómo? Aquí, domicilio procesal, ha cambiado de domicilio, la dirección es imprecisa, ¿no? Es listo, ¿no? Sí, pero ojo, ya vamos a ver después que hay resoluciones que tienen que ser notificadas personalmente. He ahí el gran
autor de la declaración de justicia otrora, ¿se entiende? ¿No? Pues como no le podía notificar a la víctima todas las fases, entonces que no se llegaron las fases, se paralizó el juicio. Y ese fue un colapso. Es por eso que después viene ya la interacción digital, ¿no? Viene la notificación por presencia de delito. Bueno, no voy a entrar al examen en este tema, pero para entrar en esa dinámica. Entonces, ya la Constitución establecía los derechos que tiene la víctima. Tiene derecho a ser oída, a ser informada, a tener plena intervención en el proceso. Y también tiene derecho a ser asistida por un defensor o por un patrocinante, ¿no? Leo, ¿no? Y si no tuviese esa capacidad, el Estado debe proporcionar, ¿no? Un abogado que sustente su postura, su defensa, etc. Por ejemplo, a los imputados hay defensor de justicia pública, ¿no? Para la víctima habrá. Se llama el SEDAVI, ¿no? El Servicio de Apoyo a la Víctima, ¿no? Es decir, es el mismo rol el abogado de juicio de imputados, el abogado de la víctima, porque también la víctima tiene el derecho a ser apoyada por un consulto, ¿no? Por un abogado experto, técnico, como quiera llamar, ¿ya? Bien, seguimos. Artículo 76. Víctima. Perdón, es que ya no te va, ¿no? Artículo 77. Información a la víctima. Aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento. Vean, lo que hemos hablado hace 2, 3, 10 segundos, ¿no? Dice en el cuello de botella, no se podía notificar a la víctima. ¿Por qué? En un universo importante de víctimas jóvenes, el 80% de denunciantes. Vean esa parte. Muchos de ustedes no se han muerto, ¿no? Han migrado, han decidido que el proceso está ahí, inerte, ¿no? Sin morir. Pero la ley la vamos a ver después cuando entremos a la movilidad procesal, a las fases de la etapa de la acción penal, cómo ahora se notifica a las víctimas, por cédula, ¿no? Por edictos, ciudadanía digital, ¿no? Etcétera, etcétera. Inclusive antes de cuando se admite una denuncia, una demanda, se le combina, ¿no? Que la fiscalía no tiene, ¿no? Gestor, etcétera, señales, ¿no? Domicilio, etcétera, ¿no? Domicilio procesal, real, ¿no? Etcétera. Incluso se exige croquis, ¿no? Con Google Maps, ¿no? Para establecer con precisión. Muchos jueces, inclusive, tienen actualización de su domicilio, etcétera. Nuestra cultura es muy desordenada, ¿no? Incluso hay arquitectos, médicos, cirujanos que en su carnet sigue estudiante, ¿no? O domicilio, ¿no? Su domicilio de hace 40 años, ¿o no? Soltero, ¿no? Ya se han divorciado 7 veces, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos esa falta, ¿no? De cultura de orden. Bien, seguimos sobre eso. Artículo 78. Querellante. La víctima podrá promover la acción penal mediante querella, sea en los casos de acción pública o privada, según los procedimientos establecidos en este código. Los menores de edad y los interdictos declaradores podrán formular querella por medio de sus representantes legales. En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos podrán ser ejercidos por sus familiares según las reglas de la representación sin mandato. Las personas jurídicas podrán querellarse a través de sus representantes. Fíjense
atrás, antes de la modulación del nuevo sistema procesal penal, si no se considera inquerellante la víctima, reitero, por tercera, cuarta vez, no teníamos procesales, no se puede tomar en cuenta, pero ahora no. Pero eso no quiere decir que también la víctima se puede constituir en querella, en delito de acción pública y privada. En delito de acción privada, obligatoriamente, ¿sabe, no? Mediante querella. Y en delito de acción privada, necesariamente tiene que ser la víctima el querellante, ¿no? Es una pregunta, ¿no? También, ¿no? Y los menores o discapacitados, obviamente, tienen que ser representados en una línea no mandataria, ¿se entiende? Menores por sus padres, por los discapacitados, por curadores, ¿no? Los interdictos igual, ¿se entiende, no? Y las empresas mediante sus representantes, el representante legal obviamente tiene, ¿no?, esa facultad constituida de representar a la empresa. Y muchas veces sí es muy genérica, ¿no?, su representatividad, la de CUR, ¿no? Porque hoy en día, jóvenes, no digan yo usted sí está mejor que mí, ya no hay poderes amplios y absolutos, ¿no?, para ser para todo, especial. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Artículo 79. Derechos y facultades del querellante. En los delitos de acción pública, el querellante o su representante legal podrán provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por la Fiscalía, con todos los derechos y facultades previstos en la Constitución Política del Estado, en este código y en las leyes especiales. La querella podrá interponerse hasta el momento de presentación de la acusación fiscal de conformidad con lo previsto en el artículo 340 de este código. Cuando el proceso se haya iniciado, el querellante se someterá al estado en que se encuentra, sin retrotraer el trámite. La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concebidas por la ley a los fiscales, a los jueces, ni eximirá de sus responsabilidades. El querellante, jóvenes, en delitos de acción pública no determina la constitución de la Junta. ¿Por qué? Porque es de acción pública, es de oficio. Yo me quedé y desista en un delito de acción pública, se entiende, no continúa, por eso es delito de acción pública. Se acciona el proceso de manera pública porque afecta a bienes, ¿no?, tutelados por la actual sociedad. Ahora bien, por ejemplo, si se apertura ¿recuerdan las 4 formas de aperturar un proceso? Denuncia, querella, justicia y acción, ¿no? Por el oficio, ¿no? El oficio, por decirles, un funcionario público en el ejercicio de funciones en derechos reales, ¿no? Pretende introducir un derecho real, perdón, un poder real de una empresa, ¿no? Una empresa que no condice, ¿no?, con el titular, que se la supervise, ¿no?, la banca. Se detecta eso por el funcionario, se apertura de oficio. Pero hay una víctima, ¿o no? No, la empresa, ¿o no? A la que se pretende mutilar sus derechos, ¿no?, de formar sus derechos. Pero esa empresa puede enterarse después de 3 meses, ¿no?, de esta acción penal. Y puede en ese momento del proceso o en otro constituirse como querellante. Pero esa constitución no va a modificar lo avanzado, es decir, no va a retroceder ni adelantar. Solamente el querellante va a tener una voz procesal y va a ser un sujeto activo de la investigación. Si vuelve a abandonar el proceso igual, continúa, no hay ningún problema. Pero ojo, ustedes como abogados, si son abogados de los querellantes morales y de objeción, hay que activar el proceso penal. Se tienen que movilizar, aportar pruebas, ¿no?, medios auxiliares, etc. Entonces, este artículo
decir eso, ¿no? Puede constituir un querellante cualquier persona o persona jurídica en cualquier momento del proceso penal. En delitos de acción pública. Y en delitos de acción privada podrá constituirse en cualquier momento. No, ¿por qué? Sí, porque no hay proceso penal, pues no hay querella. Que no va a haber proceso penal, ¿no? Si no hay querella. ¿Ya? Bien. Seguimos ahora. Artículo 80. Pluralidad de querellantes. Pluralidad. 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 Sí, pluralidad de querellantes. Ya. Cuando acuden varios querellantes con un interés común y siempre que haya compatibilidad en la acción, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte les intimará a unificar su representación. Si los querellantes no se ponen de acuerdo con el nombramiento de su representante y sean compatibles sus pretensiones, el juez o tribunal lo designará eligiendo de entre los que intervienen en el proceso. Puedes repetir la verdad, ¿no? Artículo 80. Pluralidad de querellantes. Cuando actúen varios querellantes con un interés común y siempre que haya compatibilidad en la acción, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte les intimará a unificar su representación. Si los querellantes no se oponen de acuerdo con el nombramiento de su representante y sean compatibles sus pretensiones, el juez o tribunal lo designará eligiendo de entre los que intervienen en el proceso. Bien. No es tan así esto, pero vamos a tratar de explicación. Por eso he dicho eso. A ver, pluralidad de querellantes. Por el mismo enfoque acusatorio. A ver, eso es serio, ¿no? No, muy simple, ¿no? Una empresa que vende, sí, de parcelas, la venden, al principio, ¿no? Creo que son 180 y para que se puedan crear de conciencia, para que ya saquen una realidad. En este caso, habían en un inicio 38 abogados, creo. Imagínense, les cuento una anécdota, no en este caso, en otro caso, donde habían 19 abogados, tapazo, un caso de estafa grabada, ¿no? Con visto en puntos. No había ni sillas en el juzgado, no entraba. Imagínense 19 abogados, ¿no? Eran 78 víctimas. Y había 8 fiscales. Y había un solo abogado de la parte imputada. Y el abogado dijo, oh, soy tan importante, no tanto solo para mí, ¿no? Y decía a los fiscales, ¿por qué todos están aquí? ¿Quién está cuidando al Ministerio Público? Un abogado muy hábil, ¿no? Entonces, cuando existe multiplicidad de oportunidad de querellantes con el mismo objetivo, el tribunal puede intimar. Intimar quiere decir exhortar, ojo, ¿no? Intimar es decir, adopten una defensa más concentrada. Porque al final van a tener que hacer lo mismo. Pero lastimosamente ahí viene el ego de los abogados, ¿no? Yo soy el mejor, ¿no? Tú sabes, soy el mejor. ¿Cómo? No, pero es difícil consensuar. Los tres lo siguen, el otro chaparón y no le cae. Entonces, si no se ponen de acuerdo en este artículo, dice el juez nombrará, ¿no? Esto no es tan así, porque se estaría rompiendo el principio de defensa y patrocinio particular de confianza. ¿Se entiende? No puede el juez a mí decirme la ley de tribunal le va a patrocinar el abogado del otro, no. Puedo prever eso. Pero lo productivo de este artículo es de que no se genere un caos, ¿se entiende? ¿No? Por ejemplo, a ver, que los 38 abogados repitan la relación de hecho, ¿no? Esto pasó. Insulso. Riesgos procesales, ¿no? Lo mismo. Insulso. Es por eso que pueden aunar, ¿no? O unificar representatividad. Pero,
de dos. Más de dos. Y con solo Porque el único. muchos, hay un debate bizantino, ¿no? Que es plural. Dos y es plural. ¿O no? No es singular. Se estila más de dos, ¿no? Pero, ¿sigues? Pero con el fin de asumir la defensa en la audiencia de juicio oral o para las notificaciones, Para todo. las pruebas. Para todo. Es que, a ver, es que yo tengo mi propia estrategia. ¿O no? Tengo mi propia estrategia. Yo puedo desistir mañana, ¿o no? Puedo conciliar individualmente, ¿o no? ¿Sí o no? Puedo apartarme del proceso, entiendo, pero el que encapsules a todos imperativamente no lo veo constitucional. ¿Entiendo? No lo veo. Porque puede ser tu afectación mayor, ¿no? Menor, ¿no? Como te digo, esto es hasta donde se intimará es exhortará, ¿no? Pondrá una sugerencia procesal, porque tiene el mando, ¿no? Jurisdiccional. Mira, estamos en el mismo hecho, ¿no? Todos son víctimas. Traten de unificar sus representantes. Rara vez se da, como te digo, ahí viene el ego profesional, ¿no? O sea, o por decirte, a ver, me estoy yendo un poquito más allá, voy a ver tu pared. Que tú, por ejemplo, representas a 4, ¿no? O a 5, ¿no? O sea, unifiques. Y lo hagas bien. ¿Crees que van a prescindir de sus servicios de derecho profesional? Sí, entiendo, ¿no? Si usted no va a ser doctor, ¿no? Entiéndame, o sea, generas más confianza, ¿no? Más seguridad, yo qué sé. Pero por eso es intimar, es tratar de unificar, ¿ya? Bien, seguimos. 81. Artículo 81. Representación convencional. La querella podrá ser iniciada y proseguida por mandatario con poder especial, que cumpla con los requisitos legales. La persona ofendida directamente por el delito podrá disponer que sus derechos y facultades sean ejercidos por una asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas. En este caso, no será necesario el poder especial y bastará que la delegación de derechos y facultades conste un escrito firmado por la víctima y el representante legal de la entidad. Bien. La víctima puede ser representada por un apoderado. Muchos abogados son apoderados de sus clientes, ¿no? Pero en materia penal o poco jóvenes, el imputado no puede ser representado por un apoderado. No. Inclusive la víctima, si tiene apoderado, hay actos personalísimos, especialmente en juicio, ¿no? Una declaración, por ejemplo, ¿no? En su condición de víctima, no va a declarar a su apoderado, ¿no? Como víctima. Pero la víctima sí puede ser representada por un apoderado, mediante un testimonio de poder, ¿no? Facultativo, etc. Pero aquí viene un gran problema. Las asociaciones o fundaciones solo pueden presentar un escrito, dice, ¿no? En el cual se les delegue el poder. Y lo hacen. Es una simple nota, ¿no? Dice, yo autorizo a CUBE, ¿no? A respetar. Pero yo me pregunto, ¿quién acredita la idoneidad de esa carta? ¿O no? Un poder que es reviste, ¿no? Una escritura pública, ¿qué es reviste? No, pero ¿qué es reviste? Ese es el contexto. ¿Qué es reviste? Un documento público, ¿qué es reviste? Legalidad. Está bien legalidad, pero hay una palabra, reviste fe pública, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Si yo reconozco mi firma, ¿tiene fuerza pública? ¿O no? Sí. Y una carta con mi firma, ¿reviste fe? Es que están estirando actualmente, ¿no? Alguna propiedad y el adverso dice, alguna ONG dice, tengo la representación mediante carta, yo digo, acredite la idoneidad. Pero doctor, fíjese pues su firma aquí, es igualita a la carta. No, que no soy grafólogo, ¿no? No soy perito, ¿no? Mínimamente que venga la víctima, ¿no? Y diga, bueno, delego, ¿no? En condición, ¿no? ¿O no?
Porque no, joven, tienen que aprender ustedes en todo momento de que ustedes son garantes de su posesión de rebaño. Cuidado que mañana bajen eso todo por este óbice si vale el tema, ¿no? Voy a abrir un gran paréntesis. Va a disculpar, pareciera que me desvío, no, pero es para que entiendan. Por ejemplo, hoy en día, y en todos los procesos penales, los bufetes que tienen más éxito son los que manejan la revisión de expedientes. Agarran una lupa, vamos a ver de hecho, por esta banda de este titulado, ¿no? Y revisan actuado por actuado. Si ha habido notificación, ¿no? Si es personal, la fecha, ¿no? Si el oficial del juez firmó o no firmó, si el acta está suscrita por el secretario, si la fecha es correcta o no correcta para buscar defectos relativos, ¿no? Defectos absolutos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Buscan anular los procesos y les va bien. Les va bien. No les interesa la inocencia, la culpabilidad. Van a bajar, disculpen la palabra, el proceso. O en juicio a excluir pruebas. Ya hemos visto, ¿no? Que la prueba es legal, ¿no? Y estos mujeres son expertos. Nosotros tuvimos un caso fuerte de, no sé si has escuchado del caso de Diana Galindo. El día del amor, a una muchacha le dieron 21 puñaladas, ¿no? Nos costó encontrar al autor, bueno, se hizo un golpeo hemático, los zapatos del autor estaban en su casa, sin traer a la niña, bueno, muy complicado. En ese caso contrataron 3 abogados especialistas de la paz. Yo me di cuenta al verlo. Es como el boxeo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando entra Magrelo, entra Pacquiao, se nota. Y entraron solo a excluir pruebas. Y pretendieron bajar el levantamiento del cadáver de la obsesión. Y el tribunal estaba por bajar, por excluir la prueba. Y nuestra respuesta yo planteé y les dije, bueno, es que están siendo intrusivos y se utiliza un error. Porque si excluyen el levantamiento del cadáver, va a contaminar la autopsia, ¿no? Y va a contaminar la existencia de la muerte de la víctima. Cuidado. Es evidente que hay cierta negligencia en el actual o en el auxiliar de levantamiento del cadáver, pero es un defecto subsanable. No afecta la verdad material, es un ritualismo mínimo. Y ustedes tienen que cobrar la verdad material. Bueno, cada uno va a tener un costo. Porque dije, si ustedes estudian esta prueba, ellos van a plantear posteriormente la teoría del árbol envenenado, ¿se entiende, no? Si la raíz está podrida, ¿no? Los frutos también deben ser prohibidos. Y no pueden ser comestibles del proceso y no pueden ser obviamente razonables y echar la crítica. Se asustaron, ¿no? Había materia para excluir esa actual, pero con el dardo que lanzamos, ¿no? Sin pensar en mí. Y optaron por no excluir la prueba. Pero con un riesgo, ¿no? Que en apelación no podían también, ¿no? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque tienen que cuidar ustedes desde un principio la salud de sus procesos. ¿Entienden? Porque es fácil, ¿no? O sea, voy a hacer esto, pero después vienen las consecuencias por una negligencia. Por eso yo siempre digo, el abogado es el garante de su posición, es como un salvavidas en la playa. ¿Cuál es la posición del garante del salvavidas en la playa? Salvar vidas, ¿no? Si alguien se está ahogando, tiene que lanzarse. No puede decir, no, el agua está fría, no, me voy a respirar. No, que vaya otro a salvar, ¿para qué se mete al agua? No, si no sabe nada. El abogado, ¿no? Tiene que cuidar él. Por eso recuerdan que dijimos una pregunta en el examen, ustedes están respondiendo al examen poco a poco, ¿no? A ver caras de decepciones. Dijimos, ¿no? ¿Qué son las garantías condicionadas? Y muchas veces el límite de concesión, ¿no? El abuso del poder, ¿no? ¿Se entiende, no? Eso a mí.
Bien, ya me desvío un poco, estamos en el 80. 81, 82. Ya, adelante. Artículo 82. Deber de atestiguar. La intervención de una persona como querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso. El querellante como la víctima denunciante son testigos importantes en cualquier proceso. Importante. Entonces, el constituirse en querellante no le exime de ser un potencial, ¿no? Testigo en el proceso. ¿No? Seguimos. Artículo 287. Participación y responsabilidad. El denunciante no será parte en el proceso y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas y la denuncia haya sido temeraria. Cuando se califique la denuncia como falsa o temeraria, se le podrá al denunciante el pago de costas sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente. Con un poquito de entendido, alguien tiene el 165 de búsqueda en el procedimiento y el penal. 265, no sé, procedimiento código. Concurso de solicitudes. El artículo 155. No, 65. Notificación por editor. 66. Nulidad de la notificación. Código penal. ¿El que me dijo el procedimiento? Sí. A ver, código. Acusación y denuncia falsa. Ya. Sí, perdón. Artículo 166. Acusación y denuncia falsa. El que a sabiendas acusare o denunciare como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie el proceso criminal correspondiente, será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Si como consecuencia sobreviniere la condena de la persona denunciada o acusada, la pena será la privación de libertad de 2 a 6 años. La pena de 1 De 1 a 3 1 a años. 3 años. Ojo, pero si es víctima, sí será parte del proceso. Pero si es denunciante y no es víctima, no será parte del proceso. ¿Me dejo entender? Y les digo un ejemplo peor, la memoria no me clara. Recuerda que les dije que había un docente que cobraba doble sueldo y un foráneo, ¿no? Denunció. Está bien, todos podemos denunciar. Pero ya ser sujeto procesal activo sin ser víctima directa, ya no. En este caso, ¿quién era la víctima? De la universidad. ¿Y quién es el representante legal de la universidad? El rector o sus abogados, o apoderados, representantes legales. En este caso, ojo, el denunciante no es parte en el proceso si no es víctima. Si es víctima, Sí. y no es responsable de la denuncia, salvo que la acusación presente falsa. Ahora vamos a ver un gran paréntesis. Y vamos a quedar aquí, vamos a hacer un poco de diálogo, ¿ya? A ver, yo tengo 3 casos que me están decepcionando de implementar. Uno es que se salió hace un mes, pero un caso armado, ¿no? Se me fue. Yo fui a un doctor Ramos, Orlando Ramos, ese juicio, donde descubrimos un caso armado, ¿se entiende? Pero el denunciante es responsable de la denuncia, pero la pena es muy mínima, en mi criterio. De 1 a 3, ¿no? 3 no hay cárcel, ¿no? Yo me pregunto y lanzo aquí, vamos a hacer un debate. Si se está instrumentalizando tanto la ley por la acción penal, ¿por qué se está instrumentalizando? Delitos, perdón, préstamos de dinero incumplidos, ¿no? Se están volviendo, conversionando a estafa, ¿no? Se está criminalizando muchos documentos
se está utilizando la denuncia penal o la querella penal como un as de extorsión, ¿se entiende? Como una herramienta extorsiva. Bueno, ¿quién no tiene miedo a un proceso penal? Todos. Y es peor, y yo mucha autoridad experiencia a procesar, de que los casos armados son más peligrosos que los casos reales. Porque todo está maquinado, ¿se entiende? ¿No? Es un ajedrez, ¿no? Tú vas a decir esto, vas a llorar. Si esto es así, ojo, estamos en, de hecho, vamos a quedar aquí y vamos a hacer una interacción. Si esto es así, si está tan latente esto, y voy a darles una semblanza de Gustavo Neto, ¿no? José Francisco Gustavo Neto, el abogado a nivel Dios que llaman, ¿no? Gaucho, ¿no? De Argentina, donde él es famoso por presentar acciones de libertad o habeas corpus, ¿no? Como se llamaba antes, donde él siempre pelea por el abuso del poder. Y resulta que en una cocina en Buenos Aires, cocina llaman cuando uno ve a los otros, ¿no? Que va a 180, ¿no? 170 kilómetros por hora. Y resulta que a su cliente le digan que es una corrida, ¿no? De 170 kilómetros por hora, que le dan una zozobra ciudadana total, ¿no? Podrían matar a 100 personas. Y le preguntan a él y le dicen, ¿por qué no entrega a su cliente? No, se está siendo buscado. Usted puede explicar a las madres de mayo, no dicen, ¿no? Las madres de mayo que buscan justicia, etc. Cómo su vehículo era un arma mortal. Que podía, ¿no? Cesar vidas o cigarros. Él dice, en primer lugar, un vehículo no es un arma mortal. Lea usted la clasificación de armas. Un vehículo no es un arma mortal. Dos, ¿usted está seguro que mi cliente es autor? Dice, sí, pero todos, ¿quiénes todos? ¿Usted ha leído el expediente? No. ¿Y por qué dice que es culpable? La camioneta Sanz parecida al de mi cliente, pero no dice cómo es culpable. Pero su cliente tiene antecedentes. Ah, y eso lo lapida. ¿Quiere que ¿y por qué no les explica a las madres de madres? Les voy a explicar, pero también les voy a explicar cómo un hombre injustamente puede ser detenido con una aprehensión cuando no hay suficientes elementos de autoría. Y yo les explico a las madres de Mayo porque su hijo puede entrar a una cárcel arbitrariamente y no sabes qué pasa en la cárcel. Ahí viene el laboratorio, ¿no? De que obviamente la autoría debe ser demostrada con suficiencia, no alegremente. No podemos vulnerar la presunción de inocencia, porque después que entre a la cárcel y sabe Dios que pase, ¿no? En la cárcel, porque ustedes no van a garantizar que la cárcel es un centro de rehabilitación. Yo hablaba de eso, ¿no? Se da esa discusión. Esta es una experiencia propia de un caso de abuso sexual. Nadie está seguro, jóvenes, ¿no? Nadie está en el lugar derecho, ¿no? Pero yo tenía la convicción que era un caso armado. Y al salir logré que no se lo detenga. Y al salir era el teorio, ¿no? Liberador, ¿no? Agresión sexual. Antes usted defendía a la mujer, era con su pum. Pero en el audito decían, pues, ¿cómo puede usted liberar a un criminal? Y yo expuse todas las falencias y contradicciones de la investigación primigenia. Y le dije, sí, yo tengo hijos mujeres. No quisiera que le pase esto a mis hijos, pero también tengo un hijo varón. Que no quisiera que entre a la cárcel, no, con insuficiencia de peso. Pónganse los dos. Entonces, jóvenes, ahora estoy para si la acusación falsa demostrada tuviera una pena mayor, bajaría el índice de denuncias falsas. Si yo agarro 4 casos demostrados como falsos y hago ejemplifico y acelero ese caso, ¿no? Para que se demuestre, ¿no? Que la acusación falsa es una sentencia condenatoria ejemplar y la socializó, evitaría acusaciones falsas. No todas, creo, pero sí
bajaría, reduciría o no. Entonces puede ser motivo de creencia, entonces ustedes serán de él, que se puede no amplificar, ¿no? La pena por acusaciones falsas. Porque se está jugando con vidas. Entonces, el tema es de que el otro día, por ejemplo, me contrataron para un amparo. Yo no soy constitucionalista, pero conozco algo. Solo era para defender el planteamiento de un amparo. ¿Por qué no puedes responder? Y era sobre un defensivo. Un amparo que no había mucha escuela. Es delito estar ahí, porque más está en el juicio, no sabe si eso o no es, ¿no? Nos tenemos que ver qué hago. Doctor, ¿podría no preguntar? Me fui a lo formal, ¿se entiende? Estaba mal planteado el amparo. Sí, claro. Estaba mal planteado el amparo por esto, se ganó. Bueno, se declaró infundado, nosotros ganamos. Entonces vean que si se, bueno, no debe cuantificar, maximizar puede ser la palabra que es la correcta, la pena en delitos de acusación falsa que lo hemos leído, ¿no? 165, 166. Entonces, incidiría a que se reduzca, ¿no? La interposición de acusación falsa. Públicamente decir, fulano de tal fue sentenciado a 10 años de cárcel, ¿no? Porque generó una acusación falsa. Ya un shock, ¿no? La pensaría. ¿O cuál otra forma ustedes creen tiene la interacción? Otra forma para tratar de evitar, porque les digo, o sea, si hay acusaciones falsas, están perjudicando las acusaciones verdaderas, ¿entienden? El Ministerio Público igual tiene que investigar, ¿entienden? Se distrae, se desconcentra, dispersión de esfuerzos, ¿no? Etcétera. Y a veces los que generan acusación falsa son los más quisquillosos, ¿no? Como ya cada día, ¿no? Quejándose, ¿no? Que el fiscal no me hace caso, que no la metió a la cárcel. Entonces sería una correcta línea de acción. ¿O qué más ustedes creen que se puede? A ver. Doctor, si me permite, hay dos teorías, una que es la ex. Estas dos teorías hablan de la recompensa y el castigo. Entonces, alguna vez hacía referencia a la sociedad alemana. Ellos, a fuerza del rigor de la ley, se educaron. No es que el alemán se educado de por sí, pero yo manejo o camino mareado, solo camino mareado en la calle en Alemania, y me detienen y me sancionan, y vuelve la sanción. Entonces yo pienso que acá somos de alguna manera muy permisivos, tenemos sanciones muy, bueno, hasta 3 años no voy a estar Muy desproporcionada, ¿no? Y eso es no, extendiendo y es verdad, ¿no? Las torturas no nacen, ¿no? Se hacen. Yo también esto les comenté yo, con suerte sin Juan Castro a la Haya, sentar a Bolivia, en el tema penal. Y allá en la Haya no puedes fumar en la calle, no puedes botar el cigarrillo, hay lugares para fumar, no puedes beber, ¿no? Cerveza larga en la calle, en otros lugares. Y te vas, por ejemplo, a Amsterdam, pues de varón y otra cosa, ¿no? Y entonces el tema de la cultura. Lastimosamente hoy en día la justicia se está contaminando mucho. Veía, por ejemplo, aquí en la universidad el otro día, que en San Simón hay docentes llevadores, ¿qué no? Generalizando ya. A mí mi hija me dijo, ¿qué ha pasado, no? No me he enterado, y la verdad no me he enterado bien, ¿no? Me habían, creo que le mandado a imágenes, ¿no? La jefa de los líderes. Pero ya generalizando, ¿no? O sea, no es parte de o de algunos, ¿no? Creo que ni han sido explicados. Creo que estamos en una decadencia de la cultura pública. Bien, estamos hasta aquí. ¿Cuántos artículos nos faltan? Si alguien me ayuda para terminar el quinto tema. ¿Qué artículos nos faltan?
288, 289 de la Ya se ha terminado, ¿no? Ya, silencio, a ver, lo último. Vamos a entrar a la otra clase, a uno de los institutos más apasionantes que hay. Las salidas lean ya para la próxima. Estos jóvenes que dan, pues, ya. La lista, no ha venido la compañera. ¿Ya? ¿Dónde está la lista, perdón? ¿Nadie falta?